Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, hoy domingo 11 de abril del año 2021, me es muy grato poder saludarles en este día que ha sido un día frío en Pamplona, pero con el deseo de poder llegar a ustedes y poder servirles conforme al plan de trabajo que tenemos en medio de nuestra congregación y de nuestro local. Luego de haber orado desde las 19 a 19:30 horas, la invitación es que cada domingo demos inicio a nuestro devocional con el propósito de meditar un momento en la palabra del Señor antes de que muchos de ustedes puedan iniciar esta semana nueva en donde Dios, no hay duda, también nos deparará muchos desafíos, y qué importante es que a la luz de la palabra podamos vivir una vida tranquila y segura, confiados plenamente en el Señor. Por eso quiero invitarles a dar inicio a nuestro devocional en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer unos versos de meditación desde el versículo número 16 en adelante. San Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor poniéndonos de pie, usted en su hogar. Si desea puede seguir la lectura de la Biblia o tan solo escuchar. Vamos a leer en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En esta hora quiero en primer lugar dar gracias al Señor por esta oportunidad tan hermosa que me da el Señor una vez más de poder dirigirme a ustedes, saludar junto a mi esposa a cada uno, a cada una, allá en Francia, en País Vasco, aquí en Navarra, en Pamplona, mis hermanos, y a todos quienes puedan tener parte al oír este devocional. Durante el día hemos estado muy complicados, cumpliendo los servicios del Señor, pero digo complicados porque este devocional, que había sido de alguna manera realizado por problemas técnicos, no se pudo subir, pero he sido movido por el Señor, motivado por el Señor a hacer un nuevo devocional en donde el Señor me acaba de instruir, donde leer estos versos para poder meditar en unos minutos en esta palabra del Señor. He entendido que Dios quiere hablarnos por Lucas capítulo 12 y ha cambiado en parte lo que yo como hombre había pensado compartir. Pero entiendo que esta es una palabra de Dios y que Dios pondrá en mí la palabra adecuada para que usted y yo podamos comer a partir de este mensaje y podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Alabo al Señor por esta palabra. He aquí una parábola maravillosa, muchas veces probablemente leída y compartida, pero que hoy Dios quiere que haga vida en nuestro corazón. Porque muchas veces en medio de la vida nos preocupamos de tantas cosas y a veces olvidamos que en esta vida
tan solamente somos pasajeros, que un día nacimos, pero llegará el día, llegará la hora, llegará el minuto en que tendremos que partir también a la presencia del Creador. Recuerdo que en una ocasión, mientras estaba haciendo una de mis clases en la universidad, hablaba a jóvenes, a señoritas que estaban en la audiencia, y yo decía, ¿es que no se han dado cuenta que todos los días están muriendo nuestras células? Y esto es porque no solamente estamos envejeciendo biológicamente, sino que también estamos envejeciendo al punto de que llega la hora en que tendremos que dejar esta vida y este cuerpo tendrá que morir. Cada minuto que pasa no es un minuto más en esta vida, sino que es un minuto menos en este mundo. Los jóvenes que estaban allí me quedaron mirando con cara de susto, pero esta es una realidad. Lo que muchas veces le predicamos a la gente en la calle, cuando predicamos, esto es una realidad. Para el mundo cristiano es una realidad. Pero muchas veces, aun siendo nosotros cristianos, no nos damos cuenta que tenemos deseos de aferrarnos a esta vida. Aunque decimos que allá en el cielo hay una mansión preparada para nosotros, pareciera ser que también quisiéramos aferrarnos a esta vida sin darnos cuenta que a veces operamos en contra de los designios y de la voluntad suprema de nuestro Dios. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Ezequías, un rey que, dice la palabra del Señor, un día recibió el mensaje de que tenía que ordenar su casa porque Dios había considerado el tomarle y llevarlo a su presencia. Sin embargo, Ezequías, al oír el mensaje, dice la palabra del Señor, que él se volvió hacia la pared muy triste y dice que lloró ante la presencia de Dios. La Biblia no detalla claramente cuál fue su conversación con Dios, pero la Biblia sí dice que Dios misericordioso le habló al rey Ezequías y le dijo que no solamente había visto su aflicción, sino que también había sido testigo de sus lágrimas. Y es por eso que había decidido darle 15 años más a esa su vida. Hermanos amados, Dios se compadece de nuestras vidas. Él sabe cuáles son nuestros deseos, probablemente no faltarle a un ser amado, no faltarle a nuestra esposa, no faltarle al esposo, no faltarle a los hijos. Pero ¿cuál será la voluntad del Señor? Vemos en esta parábola la historia de un hombre, que él era un hombre rico y había producido no poco, sino que mucho. Y el haber producido mucho le llevó a pensar dentro de sí. Él pensó ahí, no lo contó a los demás, sino que lo pensó dentro de sí, es decir, lo pensó para sí mismo. ¿Y qué pensó? Dice claramente lo siguiente: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Era un hombre que ciertamente no solamente le había ido bien, sino que estaba claro, estaba él convencido de que su prosperidad iba a perdurar en el tiempo. Entonces era necesario tomar decisiones acerca de su futuro. Él tenía que ver dónde guardar todo lo bueno, todo lo grande, lo mucho que había ganado, y con la certeza de que probablemente va a seguir ganando mucho más, toma la decisión simplemente de derribar lo que tiene para edificar mayores.
y luego guardar todos sus frutos y sus bienes en esos nuevos graneros que él deseaba hacer. Amados hermanos, ¿será que alguno de nosotros está satisfecho de lo que ha hecho? ¿Se encontrará satisfecho, orgulloso, orgullosa de lo que ha logrado hasta hoy? ¿Cuáles son sus logros en la vida? ¿Le pertenecen a usted? ¿O es que estos logros pertenecen a la honra y a la gloria de nuestro Dios? Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no se dio cuenta cuando su corazón envanecido, al mirar la ciudad grande de Babilonia, él se sintió tan orgulloso de ella que llegó a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Sin embargo, Dios, que es supremo, Dios que conoce nuestros corazones, que muchas veces se envanecen en nuestros logros, nuestros corazones que se enorgullecen tras nuestras propias vanidades. Ese día, descubriendo el corazón de Nabucodonosor, fue claro Dios para con él, de que vendría un tiempo en donde tendría que ser humillado y tendría que entender y vivir primero como los animales del campo, para que pudiera comprender que verdaderamente lo grande, lo majestuoso que podemos alcanzar a ser en la vida no depende de nosotros, sino de este Dios tan grande y amoroso. ¿Cuántos cristianos que fueron cristianos cuando niños olvidaron a Cristo en medio de la adolescencia, en medio de la juventud, producto de sus estudios, producto del trabajo, producto del dinero, producto de la educación, producto de los amigos? Olvidaron al más maravilloso de los amigos. En esta hora, esta palabra es para nosotros. No nos olvidemos que todo cuanto podamos lograr en la vida no depende de nosotros, porque nuestra vida es nada más, como dice el apóstol Pedro, como la flor de la hierba del campo. En la mañana es hermosa, pero en la tarde, por el efecto del sol, de las horas del día, por la sequedad, se tiende a marchitar y muchas veces se muere. Hermano querido, hermana querida, no te olvides que tus logros provienen de Dios. La Biblia dice: no se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, sino que en esto alabes el hombre, si hubiere de alabarse en conocerle y en entenderle. Qué maravilloso es conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, y conocer a Dios no significa solamente creer en Él, sino que el conocer va más allá del conocimiento cognitivo, del conocimiento que tiene relación con la razón humana, con el entendimiento, con la comprensión, la capacidad de comprender un mensaje, no, sino que el conocer a Dios tiene relación con el área afectiva, con aquella área de los sentimientos, el cuán cercano nos sentimos ante Él. Hermanos amados, este joven era un hombre rico, tenía muchos logros, deseaba aún mantenerse estable en esa prosperidad, mirando que era necesario seguir creciendo. Pero lo que no sabía es que en la voluntad de Dios el plan divino era otro para él. Cuando hubo terminado de pensar el seguir creciendo, dice él a sí mismo: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, repósate, come, bebe. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace, dice el Señor, para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Hermanos amados,
Hoy día las iglesias a través del mundo son muy distintas a las que eran antes. Antes veíamos congregaciones sencillas, hombres, muchos de ellos campesinos, en muchos de nuestros países, hombres que eran pobres. Se reconocía al evangélico como un hombre pobre en medio de la sociedad de los distintos países, de los distintos continentes. No había excepción, el evangélico no era un hombre de prosperidad. Pero con el transcurso de los años, de las décadas, Dios ha bendecido su iglesia. Dios ha bendecido a hombres y mujeres que se criaron en medio de los templos, muchos de ellos hoy profesionales, muchos con posesiones, con casas, con pisos, con coches, no solo uno, a veces dos, muchas veces con hijos educados, con un sueldo que ahora, por cierto, esta situación de pandemia ha puesto a prueba. Pero cuando el hombre y la mujer ponen su confianza en el dinero, en la educación, la prosperidad, muchas veces se enfrentan de cara a cara con la voluntad divina que a veces no es semejante a nuestra voluntad. Hermanos amados, es necesario que podamos hacer una introspección, mirar hacia adentro de nuestras almas. ¿Cuáles son mis pensamientos respecto a mis logros humanos? ¿Es que yo también soy como este joven, que sin darme cuenta pienso que lo que he logrado es gracias a mí y que a lo mejor por delante tengo muchos años más? Hermanos amados, tenemos que aprender a vivir cada día como si ese día fuera el último de nuestra vida en esta tierra. Vivir en la oración, vivir en la consagración, vivir en la alabanza, preocupado de las cosas del cielo, hablando con nuestro amado, entendiendo que en cualquier momento tendremos que volar ante su presencia. Hace algunos días me llamaba la atención cómo en el Brasil, por 2 días seguidos, hubieron más de 4.000 muertes a causa de la pandemia. Hermanos, pareciera ser que hoy día la muerte se relaciona tanto con nuestras conversaciones que nos olvidamos que un día nosotros seremos los que estaremos incluidos en el número de los que mueren cada día. A lo mejor esta pandemia se llevará a muchos hijos del Señor, o a lo mejor nosotros también tendremos que volar producto de ella, no lo sabemos. Pero en este día la palabra del Señor está aquí para recordarnos que somos pasajeros en este mundo. Hoy somos y mañana no lo sabemos. El apóstol Pablo tenía la seguridad, la certeza de que su vida estaba segura en las manos del Señor. Él decía claramente, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y ciertamente esto es para nosotros una realidad. Por eso, cuidado con el afán. No os afanéis por nada, dijo el Señor. Por nada estéis afanosos, sino que podamos preocuparnos mucho más, como lo enseñó el mismo Cristo, por las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso, hermanos, Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos guarde. Mire el último verso. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas veces el cristiano piensa y desea a lo mejor tener muchas cosas en la vida. Eso es legítimo. Todos podemos desear tener muchas cosas. Eso está bien, no está mal. Pero lo triste es cuando con lo que tenemos somos infelices. Cuando no valoramos que la palabra del Señor nos enseña que si tenemos para comer, que si tenemos para vestir, con eso tenemos que estar contentos y satisfechos. Que la abundancia muchas veces también hace mal. Que muchas veces el tener demasiado nos hace olvidarnos de aquel a quien debemos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
muchas veces el tener allí en nuestras cocinas, a lo mejor en abundancia, en el refrigerador o abarrotes, no sé, o fruta, la abundancia nos hace olvidarnos de la oración del Señor cuando dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor vivía aparentemente el día a día con lo justo y con lo necesario. Y a veces cuando vivimos en esta estrechez, es cuando a veces nos acercamos más al Señor. Si alguno en esta hora está viviendo alguna estrechez, yo quiero decirle pues entonces lo siguiente: compárese con este joven. A lo mejor usted no tiene mucho, no tiene demasiado, a lo mejor no tiene para compartir, no le sobra nada, pero en eso poquito que tiene, dele glorias al Señor y agradezca, porque Dios quiere cultivar en usted la verdadera riqueza que vale la pena. ¿Cuál es la riqueza que vale la pena? La riqueza del alma. Porque el que tiene mucho y se olvida de Dios, viene a ser tan pobre que termina siendo un desventurado, un desnudo ante la presencia del Señor. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Quiere ser usted rico, rica en Dios? Pues entonces pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y guardémonos de toda avaricia, guardémonos de todo deseo engañoso que muchas veces engaña el alma y la vida espiritual. Si tenemos abundancia, que sea todo para la gloria de Dios. Si tenemos estrecheces y pobrezas, aferrémonos a Cristo el Señor. Si alguno no tiene trabajo, vamos a orar al Señor para que le dé trabajo. Si alguno está pasando pobreza, vamos a orar para que Dios le saque de esa pobreza, porque Dios es un Dios rico y todopoderoso, y poderoso para levantarle y sacarle también de esa aflicción. Pero cuando Dios le saque, no se olvide que lo más importante no está en esta tierra. Lo más importante es aquello que viene y procede de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes y voy a invitarles a ponerse de pie para terminar este devocional pidiendo la bendición de nuestro buen Dios. Cierre sus ojitos y esperemos la bendición del Señor. Amado Señor, Padre nuestro celestial, te doy las gracias por este pan del cielo que nos has concedido. Esta palabra que pareciera ser una palabra tan triste, una historia tan conmovedora de alguien que no te consideró en su vida ni en sus planes. Pero en esta hora yo te ruego que esta palabra nos ayude a entender que es importante considerarte en nuestras vidas, no acordarnos solamente en el momento de la aflicción, no acordarnos de ti solo en el momento de la estrechez, no acordarnos de ti solamente en el momento de la enfermedad, sino que aún en la abundancia, aún que tengamos mucho o poco, aprendamos, Señor, a valorar que más vale ser ricos en ti. Padre, bendiga esta palabra en nuestras vidas y derrame tu bendición en cada uno de mis hermanos y hermanas, en cada uno de los oyentes, y ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, mi Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Todos cariñosamente invitados para nuestro próximo devocional el próximo domingo, y deseando que en esta semana tengan todos una gran semana y que el Señor les bendiga.